And the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annett, una instructora de máquinas de teletipo, y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette y más tarde químico investigador. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño. Aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, y discutidora con su marido y sus vecinos. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Un poco de la infancia de Dahmer. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel le mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su mujer, hipocondríaca y con depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además, se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamatos. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que, desde muy joven, se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su cuarto cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que le puso el de David. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre y familia se mudó a Doylestown, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que le puso el de David. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. La casa se encontraba en un terreno de un acre y medio de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña, y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. Desde su primer año en el Instituto River, Dahmer fue visto como un paria. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse. Lionel se marchó de la casa a principios de 1978 y en consecuencia se trasladó temporalmente a un motel en North Cleveland, Massillon Road, y en consecuencia a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de una pensión alimenticia. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela en West Allis, se encontró con un hombre de 25 años de Ontonagon, Michigan, Stephen Towney, en un bar y lo convenció de que fuera con él al hotel de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Towney, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tommy tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y en un antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tommy y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido.
Para deshacerse del cadáver de Tommy, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y lo hizo astillas con un mazo. Se deshizo de todos sus restos excepto la cabeza. Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de Soilex y lejía, en un esfuerzo por conservar el cráneo que utilizó como estímulo para la masturbación. Tras el asesinato de Tommy, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales encontraba en bares gay o cerca de ellos, y a las que solía traer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam, antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. 2 meses después del asesinato de Tommy, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Doxtator. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 por posar desnudo para unas fotos. En su residencia de West Hallis, la pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Doxtator y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida como lo hizo con Tommy. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió en lejía antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil con este proceso, por lo que lo terminó pulverizando 2 semanas después. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café drogado, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer llamar: ¿Eres tú, Jeff? Aunque su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo. Esta observó que realmente no lo estaba. Por ello, Dahmer optó por no matar a esta víctima, sino que esperó a que quedara inconsciente para llevarla al hospital. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran medida por su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garage. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Al llegar, revisaron la habitación de Dahmer y descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Glenda Cleveland fue la vecina del carnicero de Milwaukee que en varias oportunidades denunció estas situaciones, pero que una y otra vez fue ignorada por la policía. Finalmente, Jeffrey Dahmer falleció el 28 de noviembre de 1994 a los 34 años a manos de un compañero de prisión, Christopher Scarver, en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Dahmer había salido de su celda para realizar trabajo de limpieza, junto con Scarver y su otro compañero. Los tres estuvieron allí 20 minutos en el gimnasio de la prisión. Alrededor de las 8 de la mañana, Dahmer fue encontrado en el piso con un golpe en la cabeza tras haber sido golpeado con una barra de metal en donde también fue agredido contra la pared.